Javier, Sí, mira, sí, ya por estamos sabes, transmitiendo a través de Facebook, ¿ok? Si pueden comunicarse a través de WhatsApp sería mejor. Voy a comenzar a transmitir, muchachos, ¿ok? Muy bien, buenos días. Les doy la bienvenida al noveno seminario web de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. En esta ocasión estaremos platicando y tratando el tema de el manejo de la ecografía en COVID. Para ello estará con nosotros el Comité de Ecografía de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. El moderador será el doctor Javier Ponce, él es pediatra e intensivista infantil, jefe de la sala. ¿Sí? Javier es ¿sí? Javier es pediatra intensivista infantil, jefe de la sala de terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson de San Juan, Argentina, y es docente en ecografía crítica y director del sitio de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, era PALS, es de San Juan. Javier, pues muchas gracias por estar con nosotros y te dejo al mando de este webinar. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido a toda la gente que nos esté acompañando en este sábado. Nos juntamos con un grupo de gente que nos apasiona y nos encanta hacer ecografías dentro de nuestra labor de medicina crítica, así que tengo en esta primera parte el honor de presentar a toda esta gente de la cual uno ha aprendido y ha leído muchísimo. Vamos a empezar con el doctor Gerardo Montes, desde México, es pediatra, es coordinador de urgencias del Hospital Infantil de Juárez, de Chihuahua, México. Así que, Gerardo, te dejamos la pantalla y la presentación. Adelante. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues antes que todo, primero muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia. Agradezco mucho al comité que me invitó. Bien, el día de hoy yo voy a comentarles acerca de el abordaje inicial de los pacientes pediátricos, perdón, de los pacientes pediátricos en el área de urgencias y cómo la ecografía nos ayuda para hacer un mejor diagnóstico integral. Bien, antes que todo, pues primero retomar un pequeño concepto, que es PIN-POCUS. PIN-POCUS, por sus siglas en inglés, se refiere a la ecografía en urgencias pediátricas. Esta es una herramienta que es un complemento a la exploración física inicial que se le da al paciente. Mediante esta herramienta podemos tener muchísimas más oportunidades de hacer una valoración integral.
Gerardo, no Empezando con estamos el viendo. primer caso clínico, tenemos a una paciente femenino de 2 años, 3 meses de edad, la cual ha presentado una evolución de 6 días con fiebre y tos. Ella fue tratada por un médico particular con... Gerardo, ¿nos escuchas? No estábamos viendo tu pantalla, Gerardo. Estamos con un problema de conectividad con Gerardo. Ya estamos. A ver si estamos para resolverlo. Sí, sí, estamos congelados. Vamos a darle un segundo más, a ver. Estamos resolviendo el tema de la... Ahí está, ahí ha vuelto Gerardo. ¿Nos escuchas? Algo ha pasado con la computadora. Ahí está compartiendo desde el teléfono. Ahí estamos. No te escuchamos, Gerardo, aún. Te estamos viendo la pantalla, pero no te escuchamos. A ver, ¿Listo? ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí te escuchamos fantástico. Perfecto. Bien. ¿Sí me escuchan? ¿Se ve la pantalla adecuadamente? Perfecto. Entonces, como comentaba, paciente con esos antecedentes que inició con edema de manos y pies. Dentro de su evaluación primaria encontramos alteración en la circulación cutánea en el triángulo de evaluación pediátrica, lo que nos indica un shock circulatorio compensado. En las constantes vitales únicamente apreciamos algo de fiebre, 38 grados, llama la atención una taquicardia leve, 137, pero lo que más llamó la atención fue una saturación por debajo de 88%. Se le otorgó un nivel de prioridad 2 y al estarla valorando apreciamos que no tenía ningún dato de dificultad respiratoria, la paciente se encontraba estable. En lo ventilatorio, los campos pulmonares completamente normales, sin crepitantes, sin sibilancias, únicamente lo comentado de la baja saturación de oxígeno. En lo circulatorio, con taquicardia leve, neurológico y la exploración complementaria sin alteraciones. En la evaluación secundaria vemos a la paciente pálida, la madre comenta que empieza con irritabilidad, se reportan 2 evacuaciones líquidas. En los signos vemos el edema, el comentado de manos y pies, un rash discreto en la rodilla izquierda, se niegan alergias, los medicamentos que se habían administrado, paracetamol, amoxicilina e ibuprofeno, como ya habíamos comentado, se niegan patologías y la última ingesta fue 1 hora antes de su ingreso con una mínima ingesta. Todos los eventos fueron desencadenados posterior a iniciar con la fiebre. Cabe resaltar el antecedente de la madre positiva para COVID 2 semanas previas al ingreso con nosotros, es decir, 1 semana anterior a que la paciente iniciara con la sintomatología. La madre únicamente presentó anosmia sin ningún otro dato. Bien. Antes de continuar ya con la ecografía, pues con esto podemos sospechar diferentes situaciones. Vemos que la paciente se encuentra con datos iniciales de choque por la taquicardia, está con fiebre, hay alteración en la saturación de oxígeno. El antecedente de la madre COVID positivo nos indica que debemos de sospechar en esto. Entonces, antes de pedir más estudios complementarios, podemos extender esa exploración allí mismo en la cama del paciente, en el servicio de urgencias, haciendo 2 estudios que son los que hemos estado recomendando en urgencias en los pacientes. El primero, obviamente, la ecografía pulmonar, LUZ por sus siglas en inglés. Ya algunos autores como Giovanni Volpicelli nos han comentado algunos de los signos y patrones característicos de la neumonía por COVID-19. Incluso el doctor Gino Salati también ha hecho un trabajo tratando de estandarizar el grado de compromiso pulmonar de los pacientes. En este sentido, además en un paciente con choque, uno de los estudios o de las aplicaciones ecográficas que más ha demostrado valor es el RUSH,
con una sensibilidad y una especificidad muy elevada en todos los tipos de choque, con una sensibilidad casi del 90% y especificidad casi del 100%. Entonces, en la evaluación inicial de nuestra paciente, vemos en la ecografía pulmonar una pleura irregular con un transductor lineal para tratar de definir un poquito más la forma de la pleura, y con un transductor convexo podemos apreciar aquí múltiples líneas V que nacen desde la pleura. En esta imagen se apreció en todas las áreas pulmonares que exploramos, entonces el compromiso pues sí era importante. Dada la situación de que se encuentra con choque, pues es muy prudente descartar que se trate de un edema pulmonar, tal vez por un fallo cardíaco agudo. Entonces, al realizarle la ecocardiografía, el Rush, en su eje paraesternal largo, apreciamos un ventrículo izquierdo, que es hiperdinámico, disminuido de tamaño en comparación con el ventrículo derecho que se aprecia por acá. El tracto de salida del ventrículo izquierdo se ve bien, la aurícula se ve bien, solamente, como comentamos, el ventrículo izquierdo disminuido de tamaño e hipercontráctil. Pongo de nuevo el video para que puedan apreciar un poco mejor. Posterior a eso, hacemos una valoración de la vena cava inferior. La paciente presenta un diámetro de cava inferior de 6 milímetros. En la tabla de referencia para esta edad, el valor mínimo de esa vena cava inferior debería de ser al menos 8 milímetros. Entonces encontramos una vena colapsada con disminución del diámetro y una colapsabilidad aproximadamente del 35%. Si bien no es mucho, el hecho de tener esa vena con disminución del calibre, pues ya indica que hay ahí un déficit de volumen. Bien, con los exámenes complementarios posterior a esto, pues descartamos obviamente la falla cardíaca y nos quedamos con la posibilidad de que esas líneas B que encontramos en la ecografía pulmonar se traten de una neumonía por COVID. La radiografía con un infiltrado pariliar predominantemente derecho, muy inespecífico, pareciera más una patología bacteriana, una neumonía adquirida en la comunidad. Por protocolo, por la alta sospecha de neumonía por COVID, hacemos unas tomografías donde pues encontramos ya ahí algo de edema peribronquial, algunas imágenes en parche, inicial de vidrio despulido. Entonces, con todo esto y con el Rush, que encontramos que hay hipercontractilidad cardíaca, un corazón pequeño, una vena cava inferior estrecha, pues entendemos que se trata de un choque hipovolémico distributivo, validado que el antecedente de que no hay sangrados, no hay vómitos, no hay diarreas, entendemos que se trata de seguramente un choque distributivo por el proceso infeccioso. Posteriormente se le solicitan estudios a la paciente, obteniendo una biometría hemática con leucocitosis de 15.360, linfopenia de 7%, 1.075 linfocitos totales, anemia, y llama la atención la trombocitopenia tan marcada de 39.000, los triglicéridos también elevados. Reactantes de fase aguda de inflamación sumamente elevados, con una velocidad de sedimentación globular de 61 y PCR de 331. Bueno, sabemos que ya con todo esto, lo más posible es que sea una neumonía por COVID. Muchas veces el reporte de la reacción en cadena de polimerasa es un poquito tardado. En este caso, para nosotros, por ejemplo, se tardó 10 días para confirmarse la positividad del COVID. Entonces, habría que iniciar un tratamiento. En este caso lo atendimos hace aproximadamente un mes. Sabemos que no hay un consenso general de cuál es el tratamiento ideal. Está cambiando casi todos los días y a cada rato. Entonces el consenso que se hizo con los compañeros, con el neumólogo, fue iniciar hidroxicloroquina más acitromicina, ivermectina. Dado la franca elevación de los reactantes de fase aguda de inflamación, utilizamos esteroide, metilprednisolona dosis estándar, y debido al posible consumo plaquetario por esa trombocitopenia tan marcada, decidimos también utilizar enoxaparina. Como les comentaba, pues ya después de, incluso a la paciente ya dada de alta, se nos dio el resultado positivo para COVID, que confirmó la neumonía por COVID, y durante su estancia, posterior a 4 días de haber iniciado el tratamiento, desafortunadamente por cuestiones pues, burocráticas, en lo que se subrogó y todo, le pudimos tomar los estudios complementarios de dímero D, que posterior a 4 días del tratamiento continuaba elevada en 1550,
y la ferritina con 550. Entonces, aun cuando no hizo datos de choque cardíaco ni afección cardíaca mayor, pues igual tiene algunos datos también de síndrome inflamatorio multisistémico, aparte de la neumonía por COVID. La evolución ecográfica, esto fue a 9 días de haber ingresado a la paciente y un día antes de que se nos reportara la prueba PCR para COVID, y vemos aquí un cambio bastante considerable, ya con múltiples líneas A, sin líneas B. Este es el pulmón izquierdo, una aireación pulmonar casi completa al 100% después de una semana. Y en pulmón derecho, pues casi las mismas características, ya con algunas líneas B, con algunas líneas A, perdón, mínimas líneas B hacia la izquierda de la imagen, hacia este lado, un poquito irregular pleural, pero prácticamente ya se resolvió el proceso neumónico, la paciente ya sin fiebre, una evolución adecuada, se fue a su casa a terminar su aislamiento y la evolución fue muy buena. Bien. El segundo caso clínico es una paciente del sexo femenino de 8 meses de edad. Ella inició su padecimiento actual 5 días antes, presentando fiebre y rinorrea hialina. Se manejó como un resfriado común con paracetamol y loratadina. Sin embargo, la evolución no fue la adecuada. Continuó con fiebre durante todos esos días, refractaria al tratamiento, y se agrega rash generalizado, que es el motivo por el que nos la envían a nuestro servicio. Aquí apreciamos el rash bastante franco en todo el tórax. El rash fue en todo el cuerpo. En su valoración inicial, el triángulo de evaluación pediátrica se encontraba conservado, sin ninguna alteración. Las constantes vitales únicamente marcaban fiebre alta de 39 grados, sin ninguna otra alteración. Se asignó un nivel de prioridad 3. La paciente sin dificultad respiratoria. A nivel ventilatorio, a nivel neurológico, cardíaco, hemodinámico, sin alteraciones, únicamente en la exploración complementaria, pues el rash cutáneo que ya comentamos. En la evaluación secundaria, la madre refiere que la paciente se encuentra muy irritable, que posiblemente se trate de dolor abdominal o de cefalea, porque está muy irritable y no cede el llanto aún con el consuelo de la madre. Los signos, pues como ya comentamos, fiebre, refractaria al tratamiento, ese rash. Complementando la exploración, vemos lengua en fresa y una descamación interdigital mínima que apenas empieza, no encontramos adenomegalias. Alergias negadas, los medicamentos ya comentados, paracetamol, loratadina, sin patologías previas. La última ingesta durante el momento de la exploración, que se estaba haciendo alimentar al seno materno. Y bueno, los eventos fueron, el rash fue aproximadamente unos 3 días posterior a presentar la fiebre, 3 días. En la exploración complementaria, la ecografía pulmonar pues nos demuestra unos pulmones bien aireados, algunas líneas A esporádicas, normales, se consideran normales, líneas B, estas líneas B esporádicas se consideran normales y son menos de 3, con una buena aireación bilateral, sin ningún compromiso. Esta paciente, al no tener clínicamente ninguna sintomatología pulmonar, al no tener afección en la saturación y ver una ecografía pulmonar normal, pues realmente no es necesario hacer como con la anterior una radiografía y o tomografía como complemento. Pues vemos que con lo clínico y lo ecográfico no se demuestra ninguna afección pulmonar. Como protocolo, por la posibilidad de una afección por COVID, por la pandemia, estos datos también nos pueden sugerir un síndrome inflamatorio multisistémico, pues siempre es importante hacer el rush para descartar afección o choque cardiogénico. En esta paciente, la proyección que utilicé fue la de apical 4 cámaras, se hacen todas, pero digo, para no ser redundante, en esta les presento la apical 4 cámaras. Vemos un corazón, vemos las cavidades de buen tamaño, todas normales, una buena contractilidad de ambas cavidades ventriculares, no se aprecia ninguna alteración. En la valoración de la vena cava inferior, apreciamos que tiene un diámetro de 7.5 milímetros, completamente normal para su edad, una colapsabilidad aproximadamente del 10%, normal también. Entonces, con esto descartamos que la paciente tenga un estado de choque.
Ahora bien, con todos los antecedentes que ya vimos, la fiebre de 5 días, el rash, la lengua en fresa, pues siempre es importante sospechar que puede tratarse de un síndrome de Kawasaki. Durante la evaluación ecográfica en el rash, como les comentaba, se utiliza el eje apical, el eje parasternal largo. Entonces, si giramos el transductor, podemos tener el parasternal eje corto y enfocamos un poquito hacia la vena, perdón, hacia la válvula aórtica. Podemos apreciar ahí el nacimiento de las coronarias. Igual, si no hay mucha experiencia en esto, como en mi caso lo hice, pues compartir las imágenes, ¿no? Utilizar la telemedicina, que ya también, aparte de la ecografía, con esta pandemia la telemedicina está teniendo una importancia significativa. Podemos enviar esta imagen y en ese mismo momento, antes de hacer cualquier otro estudio, durante la misma valoración del paciente a pie de cama, pues podemos obtener un diagnóstico. En este caso, la cardióloga me confirma que aprecia dilatación de la coronaria izquierda y también una incipiente dilatación de la coronaria derecha. Con todos estos antecedentes y con esta proyección, allí mismo en la cama del paciente, pues ya sabemos, hacemos el diagnóstico de un síndrome de Kawasaki. Dentro de los exámenes complementarios. Gerardo, Sí. ¿me escuchas? Sí. Estamos en tiempo. Nos queda un Ok, ratito. termino pronto, 2 minutos. Dentro de los exámenes, la biometría hemática igual leucocitosis con linfopenia, anemia y trombocitosis. Triglicéridos elevados. De igual manera, todos los reactantes de fase aguda de inflamación fueron muy elevados, BCG muy alta. En ella llamó la atención el dímero de 3351 y la ferritina de 1686 que se hizo desde su ingreso. El tratamiento, pues en este caso únicamente utilizamos inmunoglobulina y ácido acetilsalicílico por ser un Kawasaki. Se cubrió con una cefalosporina por la leucocitosis, tratando de evitar una afección bacteriana. Se agregó metilprednisolona por los reactantes de fase agudos tan elevados y enoxaparina también por el dímero D que estaba sumamente elevado, de arriba de 3000. La evolución fue buena, la semana las coronarias prácticamente ya regresaron a la normalidad. Entonces, finalmente, como conclusiones, podemos entender que la ecografía es una herramienta útil, no invasiva, sumamente reproducible, nos ayuda muchísimo en la valoración integral del paciente y en la toma de decisiones, disminuye las complicaciones notablemente y es un método que es muy necesario. Muchos ya están tratando de agregar este método como quinto pilar a la exploración física. Después de la inspección, palpación, percusión y auscultación, sería muy prudente agregar la insonación. Nada más tratar de estar abiertos a los cambios, evolucionar, y por mi cuenta es todo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido esta presentación. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy claro, muy conciso. Te agradecemos la presentación. Muchas gracias, Javier. Un honor. Le recordamos que las preguntas van a ser al final de las ponencias, así que estamos tomando nota y recolectando todas las inquietudes que tengan para al final poder charlar y compartir con ustedes las dudas que se presenten. Voy a darle el paso ahora a el doctor José Luis Vázquez. José Luis Vázquez Martínez, hemos leído muchísimo de él y les cuento que es un honor para mí presentarlo. Él trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, es fanático de la ecografía desde hace aproximadamente, me dijo, 20 años, así que cuando empezamos a agarrar los secos, ya nos llevaba un poco de ventaja José Luis, y es muy fanático del Real Madrid. Así que los dejo con José Luis para que nos cuente la experiencia española en ultrasonido en COVID-19. A ver qué nos puede comentar José Luis. Te dejo el auditorio para ti, doctor.
Bueno, muchas gracias, por supuesto, doctor Ponce, por tus amables palabras. Evidentemente, que lleve muchos años no significa que lo haga bien, ¿eh? O sea, pero bueno, estamos ahí en la pelea. Sí, por supuesto agradecer a todos los que están ahí detrás del monitor, ¿no? A estas horas, en un día, como aquí decimos, feriado, ¿no? El poder estar dedicando tiempo libre, todos sabemos lo que eso significa y de verdad muchas gracias a los asistentes. Pretendo resumir un poco la experiencia un poco peculiar que nosotros hemos tenido en mi hospital, ¿no? Con el manejo del COVID. Nosotros, un poco por centrar la situación en la que estamos, aproximadamente llevamos ahora unos 250.000, 260.000 casos confirmados, con un total de muertes oficiales que, bueno, el gobierno insiste en 27.000, pero hay otros 20 y tantos mil muertos que son los ancianitos que se quedaron en las residencias, que no les dejaron ni siquiera poder ir a los hospitales, ¿no? Un poco también por seguir centrando donde trabajo, nosotros tenemos una UBI pediátrica que no es muy grande, tiene 8 camas, pero cuando nos golpeó la pandemia, pues anexionamos el hospital de día quirúrgico pediátrico, que lo tenemos al lado, le dotamos con máquinas de anestesia porque no teníamos realmente mayor equipamiento y al final convertimos pues ambas unidades en la 4ª o la 5ª unidad COVID del hospital, con una capacidad total de 14 camas de críticos. Nosotros atendimos en total en la UBI 3 niños, que son los que me voy a centrar básicamente en los datos, pero también hemos manejado a medias, ¿no? Con los grupos de anestesistas, tuvimos que dedicarnos también al mundo del adulto y bueno, ahí veis un poco la serie de mortalidad que hemos tenido, ¿no? Bueno, la transformación de una UBI pediátrica en atención también al paciente adulto, pues también lo tenemos por ahí publicado recientemente. Yo creo que, como todos los asistentes seguramente intuyen y saben mejor que yo, y como muy bien ha comentado también el doctor Montes previamente, ¿no? En su exposición, está claro que no tiene mucho lugar preguntarnos si es útil o no el manejo de la pandemia con la herramienta en la mano del ultrasonido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría estar clara que la respuesta es afirmativa, ¿no? Yo creo que voy a intentar centrarme un poco qué nos puede aportar como diagnóstico, qué puede aportarnos si es que lo hace como clasificación del grado de severidad, cómo nos ayuda a nosotros, creemos por lo menos, ¿no? en la dirección de la terapia respiratoria, en comprobar y monitorizar un poco la respuesta a otro tipo de tratamientos y, por supuesto, como ha dicho mi colega anterior, ¿no? Está claro que cada uno donde haya un paciente pues es el 5.º pilar. Yo casi le pondría en el primer pilar, pero bueno, estos son comentarios más de cerveza que no de una cosa muy académica, ¿vale? Sí, yo simplemente deciros que voy a intentar presentar toda la experiencia sobre casos de críticos, porque es el área en el que nos manejamos, ¿no? No porque no tengan importancia obviamente lo demás. Yo creo que todo está claro que la placa convencional y máximo en una UBI, el portátil, pues no sirve. Este es un niño que tuvimos con distrés severo y presentaba esta placa. Estos son enfermos adultos con distinto grado de afectación bastante importante y nos encontrábamos una gran disociación entre lo que la placa nos decía y la situación clínica. En realidad, esto es lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? En el manejo de la neumonía vírica, pues nosotros sabemos que es correcto que hay siempre una disociación entre lo que experimenta clínicamente el enfermo y lo que nosotros con la radiología podamos ver, ¿no? Y el COVID, aparte de muchas cosas, no deja de ser una neumonía vírica, ¿no? Y efectivamente está publicado, ¿no? Como intentando clasificar en función de los hallazgos radiológicos qué pacientes deberían ir a su casa, qué pacientes deberían ingresar en una planta normal o qué otro grupo de pacientes, por el grupo de alteraciones que tuviesen, deberían ir a una cama de UCI. Pues realmente es un tema que ha fracasado por cuanto que la radiología convencional no da más de sí y de hecho nosotros somos firmes defensores de apenas su utilización, ¿no? En este escenario en concreto, pero en general también, ¿no? Entonces surge, claro, el tema del gold estándar de imagen, que es el TAC. El tema del TAC, nosotros ya os adelanto que no hemos hecho ningún escáner a ningún paciente pediátrico con TAC. Está demostrado que tiene un riesgo de mortalidad del 0,18 por 1000, lo cual no es cada escáner que le hacemos a un niño incrementa acorta su vida en un 0,18 por 1000 y pensamos que en la medida de lo posible no hemos de usarlo, ¿no? También os digo que ya en febrero el grupo de los autores chinos sí lo usaban sistemáticamente en todos sus pacientes y aquí pongo este artículo más que para plantear las distintas o mostrar las distintas imágenes que todos vosotros o todos ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Del tipo de afectación multilobar,
multiparcheada, vidrio deslustrado. Yo creo que lo importante que les servía a ellos era, ante la insuficiencia de una adecuación de la sensibilidad de la prueba de PCR, ellos llegaron al convencimiento, y así lo propusieron su uso, que un paciente con fiebre y tos en un ambiente epidémico y con una imagen de TAC de alta sospecha, pues tenía un mayor valor diagnóstico que lo que tenía la propia PCR al virus, ¿no? Y máxime, si como decía el compañero anterior, se tarda varios días, ¿no?, en obtener. En el tema de los hallazgos concretos que dicen que reflejados, yo creo que a nadie se le escapa cómo tienen un correlato perfecto en la ecografía, siempre y cuando las lesiones que el paciente tiene en su pulmón sean accesibles a la ecografía. Y en este sentido, en este artículo pediátrico, y por eso lo traigo aquí a colación, aparte de decirnos el tipo de imágenes que encontraban en los niños con COVID, que eran las mismas que los adultos con COVID, lo importante de sus hallazgos, en mi opinión, al menos, es que en el 95% de los casos había una afectación periférica y, por tanto, son lesiones perfectamente accesibles a nuestra ecografía, ¿no? Y esto es lo importante. Y también un dato que ellos presentaron, y no es desdeñable, es que a pesar de que es el gol estándar, seguía habiendo un cierto decalaje entre la clínica y la imagen del TAC. Ellos tenían enfermos afectados con TAC muy poco afectado y viceversa, cuando estaban ya en fase de recuperación, encontraban que el TAC persistía muy feo, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, sintomáticamente el enfermo se encontraba mucho mejor. Y pensamos que precisamente por estas razones, porque se pueden ver con la ecografía y porque probablemente el decalaje es mucho menor con la ecografía, debemos de apostar por el uso de la eco en el manejo de la patología pulmonar. No solamente, insisto, en el COVID, pero bueno, por supuesto también en el COVID. ¿Cómo hicimos el escaneado? Nosotros, el escaneado, tenemos la suerte de que en mi unidad para 8 camas disponemos de 2 ecógrafos. Cuando ampliamos a 14 camas conseguimos otros 2 ecógrafos más, con lo cual lo del dedicado aquí sobra un poco, por cuanto que la patología que teníamos era monotemática, solo teníamos ingresados los COVID. Nosotros, evidentemente, en un intento de minimizar los riesgos de infección, envolvíamos el transductor en la funda estéril que utilizamos normalmente para los procesos de canalización de vías o otro tipo de procedimientos cruentos, independientemente de lo cual había que hacer una profunda desinfección tanto antes de entrar al box como, por supuesto, después. Y nosotros, evidentemente, debíamos ir adecuadamente protegidos, y esta idea sí que nos pareció bastante útil. En lugar de utilizar un bote de gel, ¿no?, con cada paciente, pues lo que hacíamos era afuera, cargábamos jeringas con gel y lo que utilizábamos eran como monodosis, ¿no?, de gel. De esta manera, en nuestra opinión, pienso que redujimos bastante el riesgo de infección cruzada. Y hay que admitir que a nosotros, en principio, en ninguno de nuestra plantilla lo sufrió, y lo considero un poco orgullo, ¿no?, el hecho de que así nos fuese. Respecto a los ajustes, pues utilizamos tanto la sonda lineal como la convex. Curiosamente, la lineal en los pacientes adultos, incluso obesos, funciona también. Es decir, yo creo que hay que tener un poco más de paciencia, pero también funciona. Intentábamos también manejar equipos con software específicamente pulmonar, pero en el caso de que esto no fuera así, pues engañábamos un poco al aparato, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no?, que no tenía software pulmonar. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues en los ajustes para optimizar la imagen que yo propongo es, por supuesto, utilizar siempre un único foco, no nada de varios focos, único foco que debe situarse a nivel de la línea pleural, y nosotros en esto sí que somos muy insistentes, debemos de intentar siempre manejar la mínima profundidad posible. Nosotros solemos utilizar, poner la línea pleural como en torno al 40%, ¿no?, a la mitad de la pantalla. No hace falta ponerle más profundidad, no hace falta más, ¿no? Y otra cosa que creo que también es útil para disminuir los riesgos de infección, ¿no?, para el personal es hacer un poco política tipo parada cardiopulmonar, ¿no? Entrábamos en el box, hacíamos un escaneo más o menos detallado, grabábamos las imágenes, nos desinfectábamos, nos desvestíamos, y una vez que ya estábamos fuera, trabajábamos con las imágenes que habíamos obtenido. Es decir, que hacíamos un análisis offline, de manera que intentamos reducir en la medida de lo posible el tiempo dedicado en el interior del box, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos un poco lo que esperábamos encontrarnos en una patología, en principio, intersticial, ¿no?, que luego se pudiera o no complicar con una patología alveolar. Podemos encontrar zonas muy respetadas del pulmón, como antes nos ha presentado el compañero, ¿no?,
el doctor Montes, nos presentaban líneas A con zonas ya más enfermas, ¿no? de carga intersticial con líneas de confluentes. Nos podíamos encontrar consolidaciones ocultas, ¿no? Con un poco de derrame ocultas aquí por las líneas de perilesionales, y en otras ocasiones, las menos, pero también, y no de forma anecdótica, encontramos consolidaciones bastante extensas. Es decir, que en estos casos que encontramos una consolidación extensa, sí que aumentábamos la profundidad lo necesario, porque hemos ido a intentar cuantificar, ya sabemos que esto también es un poco debatible, pero intentamos cuantificar el tamaño de la consolidación, ¿no? De cara a ver cómo las cosas iban o no mejorando. Evidentemente, estos hallazgos que os he descrito no son exclusivos del COVID y, de hecho, la presencia de líneas B con consolidaciones y una cierta deshilachamiento y irregularidad de línea pleural lo podemos ver también en el edema cardiogénico pulmonar, normalmente en este caso suele ser gravitacional, pero también en otras patologías, ¿no? Como el distrés propiamente clásico o como fenómenos de fibrosis pulmonar, de la causa que sean. Luego, por tanto, hay que insistir que estos hallazgos que nosotros hemos encontrado no servían, no merece la pena afinar si la irregularidad de la pleura es mayor o menor en el COVID que en otras patologías. En mi opinión, la presencia de líneas B confluentes con una alteración mínima de línea pleural en un contexto epidémico de fiebre y tos es diagnóstico de COVID mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y esto es lo que yo creo que debemos de apostar, no tanto para hacer un diagnóstico positivo como sino hacer una estratificación en baja probabilidad y alta probabilidad. Y voy a insistir solo un poquito en lo de baja probabilidad, porque aquellos niños con la patología de tos, fiebre, evidentemente ambiente epidémico, pero con un patrón bastante normal, con una gran consolidación o con una presencia de un derrame pleural muy importante, incluso máximes, el derrame pleural es un derrame pleural complicado, debe hacernos pensar que no es muy factible que esté pasando un COVID. Sin embargo, en los niños en los que encontrábamos múltiples patrones de líneas B confluyentes, respetando otras zonas de pulmón muy normal, con mínimas consolidaciones subpleurales y mínimos o ausencia de derrame pleural, sí que entraba en el grado de estratificación de alta probabilidad, independientemente, insisto, de la PCR que tuviéramos, porque a nosotros sí que nos tardan unas horas en dar el resultado, pero hemos repetido hasta 5 y 7 veces las PCRs por cuanto que no nos las creíamos. Realmente pensamos que la sensibilidad en nuestro laboratorio, al menos, de la PCR era bastante insuficiente, ¿no? Y este es, en realidad, la estrella, ¿no? Una línea pleural bastante conservada, ¿no? Y con líneas B engrosadas por su confluencia en mayor o menor grado, pues esto, en ambiente epidémico, insisto, es lo que nos debe hacer pensar en un COVID. Claro, posteriormente, ya avanzando a la fase de la pandemia en la unidad, ¿no? Sale el artículo de nuestro compañero de hospital, Tomás Villén, ¿no? Y por supuesto de Giovanni Volpicelli, en el que describen ya ellos un signo específico, no patognomónico, pero altamente específico de COVID, que es el llamado el light beam sign, ¿no? No sé si exactamente corresponde o no al waterfall sign de los chinos, y en lo que ellos definen son una especie de grandes franjas de líneas B coalescentes con zonas de pulmón muy normal, con una pleura bastante conservada, fijaros que es bastante irregular la línea pleural, y sobre todo con una imagen de on-off, ¿no? Y este efecto on-off es lo que probablemente les hace altamente específico este signo. Sabéis que realmente es muy debatible si esto no deja de ser una forma normal, un poco rara, digamos, de presentarse en líneas B, pero que no es nada diferente ni nada específico. Pero nosotros, en mi opinión, viniendo del magisterio que viene, ¿no? Del doctor Volpicelli, pues sí que le damos una alta veracidad. Vuelvo a insistir un poco lo mismo. Nosotros no hemos llegado a diagnosticar ningún light beam. Mira que lo hemos estado buscando, pero no hemos tenido esa suerte, no hemos sido capaces, perdonad. Pero sí que yo creo que la presencia de un patrón de B con mínima consolidación, la confluencia de líneas B profusa, pues debe hacernos pensar, ¿no? Insisto, en que eran pacientes tipo COVID. Y así encaminábamos el diagnóstico. Solo quiero decir dos palabras, aunque está descrito que los derrames pleurales son mayoritariamente inexistentes o en caso o prácticamente nulos, ¿no? Sin embargo, por alguna razón que desconozco, los 5 pacientes pediátricos que nosotros hemos tenido presentaban todos un mínimo derrame pleural y también he de decirlo, un mínimo derrame pericárdico. Y luego se supo, porque de aquellas fechas que estoy hablando de los primeros días de marzo, esto no era conocido,
Luego se supo que esta enfermedad es muy inflamatoria y probablemente estos niños presentaban esta expresión de inflamación en base al derrame pleural y el derrame pericárdico, ¿no? Y este es un niño que era completamente asintomático. Fue el primer niño que tuvimos constancia en España y que lo que ocurrió es que era el hijo de un niño de Italia que había dado positivo a su papá. Entonces fue al hospital, salió positivo y como en aquellos primeros días de marzo no sabíamos lo que iba a ocurrir, cómo iban a evolucionar, se ingresó. El niño evolucionó perfectamente asintomático, se ganó de castigo una semana de ingreso, pero cuando le hice una eco por curiosidad sí que encontré que el seno costofrénico no estaba limpio, ¿no? Y tenía un poco de consolidación y tenía un poquito, como veis, también de derrame, ¿no? Luego esto quiere decir que el COVID también, aunque estuviera asintomático, estaba ahí presente, ¿no? Este es otro ejemplo, que en este caso era una artritis crónica juvenil en una niña de 5 años que se valoró, yo creo que con gran acierto, ¿no? Como una neumonía adquirida en la comunidad, que no iba bien, después de 4 o 5 días seguía yendo con patrones inflamatorios al alza y con una distrés en crescendo, no se tenía bacteriología positiva por ningún lado y cuando nosotros le hicimos una PCR salió positiva y nos encontramos pues un poco esta consolidación, también con las líneas B perilesionales, ¿no? Que aquí podéis ver, pero lo más llamativo es que en el lado derecho, de nuevo, una placa rigurosamente normal nos muestra la presencia de un cierto grado de derrame. Que este niño tuviera un COVID como coinfección a una neumonía adquirida de etiología incierta o que fuera una monoinfección por COVID, pues quedará simplemente por saber, ¿no? No quiero extenderme demasiado, pero sí que quiero referirme algo a los pacientes críticos. Y respecto a los pacientes críticos, si nosotros en el manejo, ¿no?, que tenemos de la hipoxemia, ¿no?, vamos a manejarla de forma invasiva, vamos a manejarla de forma más conservadora, está claro que el papel del POCUS está escrito no solo para el COVID, ¿no?, pero en el COVID lógicamente también, ¿no? Y hace un papel desde el proceso de intubación al chequeo del estado pulmonar durante la terapia respiratoria o incluso, ¿no?, a la instauración de ECMO, ¿no? Pero es que fuera del cuadro pulmonar tenemos al enfermo. Nosotros siempre hacemos, lo ha dicho muy bien el doctor Montes, es una ecografía, por supuesto, integral, ¿no? Y entonces no podemos limitarnos al pulmón, tenemos que ver el estado cardiohemodinámico, tenemos que ver temas de trombosis, tenemos que hacer monitorización cerebral, es decir, tenemos que hacer, como siempre, una aproximación integral. Y en el tema de la intubación, está claro que le fuimos perdiendo respeto, ¿no? Pero al principio éramos muy estrictos, hacíamos intubación en apnea, con el mayor aparataje posible para facilitar la intubación. Y lo que no queríamos, evidentemente, era usar el fonendo. Sabéis que el fonendo está asociado a un alto riesgo de infección por el hecho de quitarse las olivas, ¿no?, y que rocen la cara esté contaminado. Pues en este enfermo utilizábamos el eco, pues, para comprobar el adecuado posicionamiento del tubo, ¿no? También, por supuesto, para detectar algún tipo de complicación. Esta era una mujer de 55 años que se le obstruyó el tubo, le recambiamos el tubo, costó un poquito, le ventilamos probablemente con mascarilla, pues con suficiente energía para que intentar ventilarla, porque costaba ventilarla, y cuando estaba ya una vez intubada, pues nos encontramos que la hipoxemia persistía y aparecía claramente un punto pulmón, ¿no? Es verdad que bueno, era un adulto, que le tienes un poco de respeto, los compañeros de adultos pues le pueden tener más o menos confianza a la exploración que tú le hagas y por tanto no se libró de hacerle una radiología. La radiología evidentemente está lo que ya veíamos aquí, un neumotórax, ¿vale? Y una vez que le pusimos el drenaje, pues vimos cómo inmediatamente a la inserción del drenaje empieza ya a pulsar el pulmón, es decir, ya empieza a haber una expansión pulmonar y al cabo de 4 horas pues nos encontrábamos como la reexpansión del pulmón era completa, ¿no? Luego, por tanto, la aplicación en el neumotórax, sea del COVID o no del COVID, pues está clara que la ecografía funciona, ¿no? El tema de la aireación, ¿no? Ya sabéis cómo estos enfermos pasaban casi todos por recién llegados a la UBI, 80 de saturación, intubar, arteria y darles la vuelta, pronarles. Bien, pues a nosotros nos servía la ecografía para intentar ver el grado de reclutabilidad, para intentar ver si estos enfermos deberían de ponerse en prono. El prono es muy ventajoso, pero también tiene sus riesgos, ¿no? No solamente durante la maniobra de extubación, sino que estando boca abajo, pues que estos pacientes tuvieran algún tipo de parada, ¿no? Entonces, esta era una niña que teníamos, que el niño con un distrés, vimos cuando en la ecografía tenía un pulmón claramente reclutable, persistía hipoxémico a pesar de tener una PIB de 14, y entonces decidimos hacer maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento no funcionaron adecuadamente
fuimos al prono y en el prono empezamos a ver cómo las consolidaciones empiezan a airearse, perdonad que se vea así, y finalmente lo que son los campos posteriores, que una vez en prono son ya campos superiores, pues al cabo de unas 8 o 10 horas se reirearon completamente, ¿no? Luego, por tanto, esto permitió bajar la PIB y, por tanto, ¿qué estoy mostrando? Pues lo que estamos mostrando simplemente es cómo podemos comprobar el nivel de reclutamiento de manejo del pulmón. Este es otro caso que probablemente para mí sea de lo más orgulloso que creo que hemos aportado en la experiencia de la ecografía en esta epidemia. La ecografía pulmonar nos ha funcionado mucho, pero era algo que intuíamos que iba a ser así, no había mucha novedad. En los primeros días de marzo, todo el mundo sabe ahora que la enfermedad del COVID era súper trombogénica, pero en los primeros días de marzo, creedme, los papers de los chinos empezaban a salir, pero no había ningún paper todavía ni de Europa ni de Italia, y esto está un poco desconocido, ¿no? Entonces teníamos a un señor de 44 años, un chaval, ¿no? Mucho más joven que yo, en el que tenía una hipoxemia refractaria, no respondía al reclutamiento, no respondía a la adicción de óxido nítrico, no respondía al prono. En realidad está un poco casi en fase de limitación de esfuerzo terapéutico, porque veíamos que no encontrábamos la razón, ¿no? Y sin embargo, cuando chequeamos la cardiomodinamia, encontramos una vena cava muy patente, luego ya nos está diciendo que por aquí arriba un problema había, no había un problema de derrame ni taponamiento, no había un problema de neumotoras. Nosotros siempre hacemos los escáneres, incluso en los adultos, por la vía subsifoidea, porque es muy sencillo, también en el adulto y da mucha información. Y cuando ya vimos que no había problema de hipoxémica o por neumotoras, por taponamiento cardíaco, empezamos a fijarnos bien en el interior de las cavidades cardíacas. Y si os fijáis, ¿no? Aquí aparece una bola, ¿vale? Aquí a lo mejor lo veis más claro, que era con dilatación del ventrículo derecho y que por tanto era muy altamente sugestivo de un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar con una gran repercusión hemodinámica. Fijaros cómo aquí el ventrículo derecho está aplastando al izquierdo, no está rectificado el tabique y por tanto con la inestabilidad hemodinámica que presentaba este enfermo, lo comentamos con nuestros compañeros de adultos y fue indicador o indicativo, ¿no? De ponerle una fibrinolisis sistémica. Y funcionó, y el chico la verdad es que se encuentra después de 2 meses, pero se encuentra en su casa bastante recuperado. E insisto, pues es una alegría por nuestra parte, ¿no? Haber podido colaborar o encontrar estas razones, ¿no? Estoy acabando. También ajustábamos mucho, ¿no? la potencia, digamos, del respirador en función un poquito también de la hemodinamia, ¿no? Y esto no es por aburrir, pero recordar por esta fórmula que los cambios de la presión transpleural generados por la ventilación mecánica no dependen solo de la presión de la vía aérea, sino también del estado de las compliance del pulmón, pero también de la pared torácica del bebé o del niño, ¿no? Y entonces, cuanto más enfermo está el pulmón, cuanto menos compliante es el pulmón, menor es la transmisión a la pleura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un pulmón muy rígido, muy duro, aunque las presiones intratorácicas sean elevadas, la repercusión sobre las cámaras cardíacas es menor. Y entonces sale el artículo del doctor Gattinoni, ¿no? Que nos habla de los 2 tipos de patrones pulmonares, el de baja elastancia con compliance normal o el de alta elastancia con compliance baja. Y esto escenificó muy bien nuestro caso del distrés. Este era nuestro niño de 4 meses que ingresó como el 9 de marzo. Insisto que cuando todavía no había publicado ningún niño en Europa, con una placa bastante anodina. Fijaros, aquí ya tenía un poquito de derrame pericárdico, pero lo que lo traigo aquí a colación es porque cuando en su curso evolutivo llegó un momento que presentó un nivel de hipoxemia importante, en torno a 0,15, ¿de acuerdo? Un índice de oxigenación, perdón, de 15, con un PF de 95, y además de estar hipoxémico, estaba hipercápnico. Aquí veis un poquito los parámetros con los que lo estábamos manejando y veis cómo tenía un pulmón que realmente parecía un pulmón reclutable, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, hay que insistir en hacer maniobras de reclutamiento y de prono. Estos pacientes con este fenotipo tienen resistencia vascular pulmonar elevada porque los vasos pulmonares se encuentran colapsados por la propia colapso atelectasia, consolidación del pulmón, y se benefician de la adición de óxido nítrico inhalado. Y por supuesto, lo que hay que hacer es secarles el pulmón, ¿no? Y lo que hay que intentar, lógicamente, para manejar esto, pues, es presurizarles el pulmón. Y es importante que a la hora de presurizar el pulmón tengamos en cuenta que como la transmisión a las cámaras cardíacas de la presión torácica no es muy elevada, los parámetros hemodinámicos de predicción de respuesta a fluidos pues no es todo lo adecuado que uno cabía esperar, ¿no? O sea que cuidado en estos pacientes de compliance baja e intentar sacar conclusiones mediante la medición de la variabilidad de flujo aórtico, la variabilidad de volumen sistólico, etc. En este niño mejoró,
pero al cabo de unos días vuelve a presentar un cuadro de hipoxemia. Fijaros la placa que tiene, fijaros en este caso el pulmón, como ya no es un pulmón reclutable, y en este caso además ya no presentaba nada más que hipoxemia, sin embargo no presentaba alteraciones del carbónico. Y en el otro tipo de fenotipo de Gattinoni, con un pulmón no reclutable, en el que ahora las resistencias vasculares pulmonares se encuentran normales. ¿Por qué? Porque el niño está hipoxémico, porque en lugar de vasoconstreñirse las zonas no aireadas como protección por la hipoxia, lo que hacen es perder este reflejo normal. Esto también lo vemos en las bronquiolitis, seguro que a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero ahora por lo menos lo tenemos como claramente publicado, ¿no? Por gente importante. Y esta pérdida de reflejo vasoconstrictor hipoxémico es lo que hace que los niños estén hipoxémicos, pero que no van a responder a la adicción de vasodilatadores pulmonares, ¿no? En este caso sí que es muy importante minimizar la presión intratorácica y optimizar la volemia. En este caso, las cargas de volumen sí que se pueden guiar de forma adecuada con los predictores dinámicos, por cuanto que sí que hay una buena transmisibilidad de la presión intratorácica a las cámaras cardíacas. Y el niño mejoró. Entonces, como resumen, ¿no? A terminar, por supuesto, ahora nos van a dar mucho mejor que yo las ventajas, las desventajas de la eco. Simplemente decir que no toda línea B es COVID, pero claro, no toda línea es de COVID, pero cualquier línea B en un ambiente epidémico, mientras no se demuestre lo contrario, diga lo que diga la PCR o la serología, es un COVID. Y hay que tener en cuenta que, claro, si tenemos un pulmón crónico en el que se añade de forma aguda una infección por COVID, va a ser muy difícil saber qué parte de esa afectación de uno o qué parte es la afectación de la propia COVID, ¿no? Pero independientemente de todo esto, por supuesto, menos fonendo, ¿no? Y más ultrasonido en esta desgraciada epidemia, ¿no? Y bueno, simplemente termino por daros las gracias. Espero no haberos aburrido mucho. Este es cuando por fin nos tuvamos al chico y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Clarísima y muy bonita la exposición. Un placer escucharte, José Luis. Una de las preguntas que se planteaban en el chat era acerca de que era el rash, que había hablado Gerardo al principio en su primera exposición. Para seguir avanzando, solo les cuento para los que no están habituados a la ecografía, el protocolo RASH es una serie de estudios, una serie de determinaciones que se busca a través de la ecografía, evaluando el estado hemodinámico del paciente y buscando las posibles causas de descompensación hemodinámica. A eso se refiere el protocolo RASH, que busca la bomba, el sistema venoso, las cavidades, y busca trombosis. Es un protocolo que está validado principalmente para adultos, así que a eso se refiere el protocolo RASH. El protocolo RASH es una secuencia de búsquedas ecográficas en pos de encontrar la causa de la descompensación hemodinámica de los pacientes, ¿sí? Para poder ponerle un título fisiopatológico a la descompensación del paciente. Vamos a seguir con el programa. Ahora es el turno de la doctora Frances Fuentemayor. La doctora Frances es pediatra intensivista, jefe de servicio de emergencia del Hospital de Niños Vaca Ortiz de Quito, Ecuador. Ella nos va a hablar acerca del rol del ultrasonido en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Así que, Frances, a ti te dejo el auditorio. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Un placer compartir con todos ustedes. Yo quisiera primero empezar esto contándoles que acá en nuestro país tenemos aproximadamente 1.334 pacientes pediátricos que han sido diagnosticados de COVID. En mi hospital tenemos 241 pacientes que han sido evaluados como sospecha de COVID y de los cuales 25 han sido PCR, RT-PCR positivos. Realmente la tasa de sospecha es mucho más alta que la definitiva con el hisopado, que es el gold estándar mundial para el diagnóstico de los pacientes. De estos casos tenemos 5 a 6 pacientes con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, todos estos pacientes pasan por un proceso que nosotros lo tenemos ya protocolizado, que es un monitoreo hemodinámico ecocardiográfico, que empezamos con la evaluación de volemia y capacidad de respuesta a líquidos
Todos sabemos que hoy por hoy los parámetros predictores de respuesta a fluidos, los estáticos que conocíamos antiguamente, ya tienen menos valor en cuanto a la predicción de la respuesta a volumen, siendo los más importantes los dinámicos. De estos, los que nosotros manejamos en el área pediátrica, uno es la distensibilidad de la vena cava sobre el 18%, el otro es la colapsabilidad de la vena cava, pero en pacientes que no se encuentran entubados, y la velocidad pico flujo aórtico. La velocidad pico flujo aórtico básicamente nos indica lo que es la velocidad de tiempo integral en cada ciclo respiratorio, es decir, la variabilidad que tiene en relación al volumen sistólico. Cuando esta es mayor del 12%, entonces estamos hablando de un paciente que mientras a mayor variabilidad vamos a tener una mayor ganancia de volumen. Ahí tenemos una distensibilidad de la vena cava, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos una vena cava. Frances, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Puedes compartir la presentación, ponerla en modo presentación? Que se está... Permíteme un ratito. Sí, cómo no. Presentación, me dice Santi. Ahí está mejor. Excelente, excelente allí. Ok. A ver, ahí tenemos la imagen justamente de una vena cava, en la cual vemos que casi no existe ni colapsabilidad en la misma. Es un paciente con una carga de volumen importante. Aquí tenemos la medición de velocidad pico flujo aórtico en una imagen 5 cámaras. Nosotros colocamos el caliper a la entrada de la aorta y podemos ver la variabilidad de la velocidad de tiempo integral en relación con cada uno de los ciclos respiratorios. Esto suele hacerse entre 3 a 6 ciclos respiratorios para ver la variabilidad que existe con el volumen sistólico en cada uno de los ciclos respiratorios. Si es mayor a un 7 a un 12%, estamos viendo que es un paciente que podría responder a volumen. Otro de los parámetros que forma parte de nuestro protocolo es la ecografía de pulmón. Los cambios de patrón de línea A a líneas B en el eco pulmonar, esto es muy importante porque nos permite ver hasta qué punto nosotros podemos cargar de volumen al paciente y como habló el doctor que me precedió, la ecografía pulmonar es hoy por hoy una de las alternativas de diagnóstico, yo creería que la más idónea, porque la sensibilidad es mucho mayor, inclusive a la misma placa de tórax. Nosotros también utilizamos el eco pulmonar para el diagnóstico de sospecha en pacientes con criterios de COVID. En cuanto a lo que nos corresponde a nosotros en la valoración hemodinámica, considerando que los pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica van a tener cierto compromiso de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, dentro de los parámetros que tenemos protocolizados, tenemos obviamente la contractilidad visual, que hoy por hoy tiene un nivel de evidencia bien alto, en donde podemos ver hiperdinamia, una contractilidad normal, una disminución de la contractilidad que puede ser leve, moderada o severa, como estamos viendo en la imagen. La función ventricular, la función sistólica del ventrículo izquierdo, tenemos varias alternativas. El techo, que hoy por hoy ha sido reemplazado, considerándole al Simpson como un modo volumétrico, en la cual es mucho más idóneo el cálculo de la fracción de eyección, porque se aplica de mejor manera justamente en ventrículos dilatados y en pacientes que tienen alteraciones segmentarias de la contractilidad. Por lo tanto, ha reemplazado al uso del techo y hoy por hoy tenemos el Simpson como primera elección. Otro de los métodos, la fracción de acortamiento, el DPDT, que básicamente se utiliza en pacientes con insuficiencia mitral. Aquí tenemos el famoso método de Tage, que todos ya lo conocemos y que ha dejado de ser la elección en cuanto a al cálculo de la fracción de eyección,
siendo reemplazado por el método de Simpson, que es un método volumétrico que nos permite hacer un diagnóstico más adecuado, sobre todo en pacientes con dilatación ventricular y con contractilidad segmentaria alterada. Otro de los parámetros para la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo es el índice cardíaco, que para eso nosotros tenemos que hacer varias imágenes, que es una imagen 5 cámaras en la cual sacamos la velocidad de tiempo integral, tenemos el diámetro aórtico y los software actuales de los ecógrafos nos permiten hacer el cálculo indexado a la superficie corporal. Todos sabemos que en el área pediátrica los valores deben estar hoy por hoy indexados a la superficie corporal, los famosos Z-score. Entonces, este es otro de los parámetros que utilizamos para categorizar al paciente con disfunción ventricular izquierda sistólica. Este es un caso muy particular porque no es habitual encontrar, es el DPDT, que nos permite ver también, pero en aquellos pacientes en los que tengamos insuficiencia mitral, es otro parámetro para valorar la disfunción sistólica. Complementando al estudio de la función del ventrículo izquierdo, también nosotros utilizamos la función diastólica como parte de la misma evaluación. Entonces sabemos que el diástole ventricular empieza cuando se cierra la válvula aórtica y nos incluye 3 elementos: la onda E, que evoca el llenado diastólico precoz; la A, la contracción auricular; la T, que es el tiempo de desaceleración del ventrículo; y el IVRT, que es el tiempo de relajación isovolumétrica. Aquí tenemos un gráfico que nos permite observar realmente en dónde está la onda E. Esta es la onda de llenado rápido diastólico, la A es la contracción auricular. Estas son 2 fases del diástole ventricular y este es el sístole, que es la fase de eyección. Así se compone la función diastólica en el paciente, en el momento que hacemos el ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy por hoy? Es la ecografía Doppler tisular, porque ya hemos visto que la ecografía, el eco pulsado, realmente no nos permite evaluar adecuadamente porque siempre vamos a depender en cuanto a la medición en la válvula mitral, vamos a depender tanto del flujo como de la frecuencia cardíaca. Entonces, este parámetro siempre va a estar endosado a estos 2 fenómenos y sabemos que los pacientes pediátricos per se, muchos de ellos tienen esta tendencia a tener frecuencias cardíacas muy elevadas y también depende muchísimo de la carga o de volumen que tengamos. En cambio, en el eco tisular vamos a medir la contracción isovolumétrica de las paredes del corazón en lugar de medir flujos y analizando las velocidades de contracción y relajación. Por ende, hoy por hoy la ecografía tisular tiene una mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Hacemos el eco en 4 cámaras a nivel de la válvula mitral y valoramos de esta manera, como ustedes están viendo. Este es un trazado tisular en donde vamos a encontrar diferentes elementos importantes. La misma onda E, que es el llenado ventricular, es el llenado rápido diastólico del ventrículo; la onda A, que es la contracción auricular, es la fase diastólica; y la onda S, que es la fase sistólica, que tiene también este componente. Entonces podemos valorar la fase de contracción isovolumétrica y la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, las mediciones primarias que vamos a tener es la onda S, y esta es uno de los elementos que nosotros también utilizamos para valorar la función sistólica. Es decir, dentro de las fases de mediciones diastólicas tenemos una parte que le corresponde a la onda S, que es parte también de la evaluación de la función sistólica. Es decir, una onda S menor de 5 también nos habla de una disfunción sistólica. Entonces, aquí tenemos estas valoraciones y sabemos que los valores de E versus E' menor a 8 son presiones de llenado normal, y aquellas que van en más de 15, que ya nos están detectando la presión en cuña de la pulmonar, nos habla de hiperresistencias en el lado izquierdo. Esta es la famosa presión capilar pulmonar, que se calcula a través de la E versus E'.
Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer una relación a través de la fórmula de Nageni, podemos obtener la presión en cuña pulmonar, que muchas veces nos habla de hiperresistencias en el lado izquierdo, nos permite también dosificar las drogas vasoactivas y lo que es la carga de volumen. Por ende, el Doppler tisular ha demostrado ser un método que se encuentra poco influenciado por la precarga y que expresa realmente los fenómenos que ocurren en el diástole. Y por último, el más importante hoy por hoy, que es el índice de performance miocárdico, que incorpora los intervalos de los tiempos tanto sistólico como diastólico. Es decir, engloba las dos fases de la función del ventrículo izquierdo y nos permite obtener un diagnóstico más acertado si es que tenemos un paciente con disfunción sistólica o con disfunción sistodiastólica. La disfunción sistólica lo que va a hacer es prolongar el tiempo de contracción isovolumétrica, ¿sí?, acortando el tiempo de eyección, produciendo una anomalía en la relajación miocárdica, lo cual va a hacer que este tiempo de relajación también se prolongue. Por lo tanto, vamos a tener problemas de llenado, del llenado y de contracción ventricular que se van a manifestar en valores de índice de performance mayor a 0.04, que ese es como el valor a 0.38 más menos 0.06. Ese es el valor que manejamos en el área pediátrica, que también tiene una variabilidad de acuerdo a las edades de los pacientes. A raíz de esto, nosotros creamos un algoritmo de valoración hemodinámica que lo medimos de la siguiente manera. Empezamos por la valoración de la función sistólica en el paciente pediátrico. Empezamos por lo que es fluidoterapia, ¿sí?, la valoración ecocardiográfica y la valoración a respuesta a volumen, ¿no es cierto? Entonces, la valoración de la respuesta a volumen, tenemos todas estas alternativas. El índice de distensibilidad de la vena cava, que es mayor al 18%. No olvidar que este índice de distensibilidad se hace única y exclusivamente en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica. El índice de colapsabilidad se utiliza en pacientes que no están asistidos en ventilación mecánica. La variación del flujo aórtico, que es un parámetro dinámico que nos va a relacionar con el ciclo respiratorio y la variación del volumen sistólico en cada uno de estos eventos del ciclo respiratorio, que es mayor al 12%, nos indica que el paciente es un respondedor de volumen, y los cambios de patrón de líneas B. Esto es súper importante, de que estos parámetros nos permiten indicar que el paciente tiene respuesta al volumen, pero no significa que probablemente se beneficien del volumen. Eso uno tiene que ir viendo en cada uno de los casos. Entonces, hay una cosa que es súper importante para realizar la variabilidad del pico flujo aórtico, es que tiene que tener un criterio sine qua non, y es que el volumen tiral debe ser mayor a 8 ml por kilo en el ventilador. Es decir, nosotros vamos a generar respuesta hemodinámica con el ventilador para cotejar que la variabilidad es real y no está relacionada con las presiones en el ventilador. Entonces, los retos a volumen, eso tiene que hacerse cada 10 minutos. Y posterior a eso, una vez que hayamos establecido que el paciente es un respondedor, hayamos hecho la carga y hayamos visualizado estos 3 elementos y que nos permita seguir haciendo las cargas de volumen, lo vamos a seguir haciendo. Posterior a eso, la valoración sistólica del ventrículo izquierdo, como vimos, la fracción de eyección. Hoy por hoy, el método de Simpson es el más idóneo en estos casos, con una fracción de eyección que debería estar en el 50%, con un índice cardíaco menor a 3 y una onda S menor a 5. Estos son los 3 parámetros que utilizamos: fracción de eyección por método de Simpson, el índice cardíaco a través de la Z-score, o sea, indexado a la superficie corporal, y la onda S a través del Doppler tisular. Si hay disfunción sistólica, ¿sí? Por último, el índice de Tate sería el complementario a todo este proceso, como vemos acá. El índice de Tate sería el complementario si es que existe o no asociado la disfunción diastólica.
En el otro lado tenemos si una fracción de eyección está mayor a 50 y el índice cardíaco mayor a 3, tenemos la sospecha de una función diastólica, vamos a aplicar el pulsar tisular, con la EA e IBRT, que este es el que yo les decía que realmente hoy por hoy lo que es pulsado ya casi está entrando en desuso en el área pediátrica por el fenómeno que depende muchísimo de lo que es precarga y frecuencia cardíaca, no así el tisular. En el caso del tisular nosotros no tenemos estos elementos, por lo tanto es mucho más fidedigno el diagnóstico con estos valores, una E menor a 8, una E versus E' mayor a 13 y una presión en cuña de la pulmonar mayor a 15. Todo esto nos puede estar hablando de una disfunción diastólica. Doctora. Ahí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Justo termino, ¿ves? Justo. Vamos a pasar a la última conferencia. Muchísimas gracias, Frances. Encantada. Un gusto. Vamos a pasar a la última charla de este webinar, que va a estar a cargo de Pablo. Tengo un problema aquí en mi pantalla, que ya lo resuelvo. Acá está. Pablo es presidente del SLACIP, fan de la ecografía como todos nosotros. A mí me causa mucha gracia porque nos miran a veces en las terapias intensivas como medios fan. Cuando pone fan de la eco, Pablo, uno se siente muy identificado porque es como que andamos con el carrito por toda la terapia. Bueno, como decía, Pablo Bravo, intensivista pediátrico de la terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile, fan de ecografía y presidente de la CIP. Vamos a dejarte el auditorio, Pablo, para que nos compartas acerca de la ultrasonografía pulmonar, si es fácil, peligroso, no es peligroso, es fácil. Todo tuyo el auditorio, Pablo. Javier, ¿se ve bien la pantalla? Se ve, ahí no la estoy viendo, estoy viendo el flyer del... Sí, pasar la está bien, siguiente. está dentro. Sí, se ve bien. Excelente entonces. Vale. Bueno, cuando empezamos a planificar este webinar de ecografía en tiempos de COVID, nos dimos cuenta que durante los primeros meses fuimos inundados por distintos webinares, ya sea de etiología, manejo hemodinámico, y también muchos webinars del uso de la ecografía en la era de COVID, hallazgo COVID, y en cierta medida recolectando o conversando con colegas, parecía que era muy fácil. Entonces, si bien es cierto, la ecografía en los cursos que están programados tiene un periodo de teoría bastante bajo comparativamente con otros cursos, la práctica también, pero eso no es, eso si bien es cierto, es fácil de aprender, pero también hay que tener cuidado con la ecografía, porque también nos puede llevar a errores de interpretación que pueden ser en forma negativa, impactar en forma negativa a los pacientes. Y es así que, antes de partir, quiero focalizarme en unos conceptos claves para ir entendiendo lo que les voy a mencionar. Como se ve acá, y que en el fondo es muy importante, que nunca nos olvidemos que la historia clínica, el examen físico del paciente, es parte importante de nuestro acto médico. Y si bien es cierto, la ecografía, como muestra este artículo, sería el quinto pilar, hay que ver lo anterior también, en que no nos olvidemos de la inspección, no nos olvidemos de la palpación, la percusión, la ocultación, y obviamente la ecografía la vamos a utilizar como parte de nuestras herramientas frente al paciente. El segundo concepto que quiero recordar o enfatizar es que un pulmón normal está casi un 100% de aire. Y como sabemos, el aire
es una superficie muy mala para transmitir los ultrasonidos. A diferencia de cuando el pulmón se empieza a enfermar, como se ve en el gráfico de acá, empiezan a aparecer distintas imágenes hasta aparecer la consolidación y un derrame. Ahora, ¿qué es lo que es importante en esto? Que cuando nosotros nos enfrentamos o estamos haciendo una ecografía pulmonar, tenemos que definir en un primer momento si estamos viendo artefactos que son producto de que el pulmón está aireado o parcialmente aireado versus estamos viendo una imagen que ya estamos hablando de un pulmón o una zona bastante más comprometida y con mucho menos cantidad de aire y mucha más cantidad de líquido. Por lo tanto, esto es lo primero nosotros lo que vamos a ir pensando. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo una ecografía, tengo que tratar de identificar si lo que realmente estoy viendo o creo estar viendo es lo que realmente le está pasando al paciente. Y hay algunas situaciones en que uno pareciera ver algo, pero no realmente es patológico. Y acá tenemos, por ejemplo, en un lactante menor, escaneando ahí en T1, donde vemos una zona de consolidación que se ve acá, perdón, que se ve ahí, una zona de consolidación que es bien homogénea. Y esto en los lactantes pequeños habitualmente se corresponde al timo, por lo tanto hay que tener cuidado en los lactantes pequeños en que una consolidación no puede ser algo patológico, sino es parte del timo, por lo tanto eso tenemos que tenerlo presente. También a nivel de abdomen, como está ahí el transductor, esta interfase, si uno no setea muy bien el ecógrafo, puede ser confundida con un punto pulmón, es decir, una zona que podría corresponder a un neumotórax. Por lo tanto, si no interpreto bien esta imagen, me puede llevar a algunas complicaciones, como instalar un tubo de drenaje en un paciente que no lo requiere. De aquí el punto clave es tratar de identificar el diafragma, y bajo el diafragma esta estructura ecogénica que es el hígado. Por lo tanto, hay que tener cuidado en algunos pacientes y la experiencia me ha mostrado, o nos ha mostrado, que el diafragma está mucho más arriba en la parte anterior de lo que nosotros creemos. Acá hay una imagen un poquito más amplificada, donde vemos claramente la interfase que se produce entre el hígado y el pulmón, pudiéndose interpretar como un falso punto pulmón. Lo mismo que acá, también tenemos una zona donde pareciera que hay un punto pulmón, pero acá estamos escaneando a nivel del esternón, por lo tanto, en lactantes muy pequeños podemos confundir la zona del hueso del esternón como línea B y se ve muy parecida. Este paciente que tiene movimientos respiratorios musculares, que tiene movimientos musculares que pareciera que la pleura, que es esa que se desliza, se produce un movimiento completo de toda la pared, tanto de la pared muscular, por lo tanto es un falso punto pulmón, o sea, es un falso deslizamiento y hay que optimizar la imagen o aplicar el MODEM para tratar de ver si realmente es un neumotórax o no. Acá tenemos otro punto pulmón que tiene que ver fundamentalmente con la interfase que se produce a nivel del lado izquierdo entre el pulmón y el corazón, donde ahí claramente se veía que está el pulmón, la línea pleural y parte del corazón que se está moviendo. También hemos sabido que frente a un neumotórax, como se ve acá, que no hay deslizamiento, pero pareciera que aquí hay un latido. Y si uno aplica el modo M, ahí probablemente va a tener el punto pulmón. Pero este es un falso punto pulmón, porque este es un latido de las arterias intercostales. Por lo tanto, hay que tener cuidado a qué nivel estoy haciendo el escaneo del paciente. Y en cierta medida, acá lo que uno ve es que el pulso pulmón, que es en la transmisión del latido cardíaco cuando las pleuras están adheridas, tiene la misma relación que la frecuencia cardíaca, a diferencia acá que uno ve que se mueve parte de la barriga costal. Y algunos pacientes que tienen neumotórax, pero que tienen
han tenido pleurodesis, se produce lo que acá se ve, que son algunas líneas B con falta de deslizamiento pleural. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque acá las pleuras, por la pleurodesis, quedaron adheridas y producen unas líneas B, que si bien es cierto, parten de la línea pleural y ocupan la mayoría de la pantalla. Pero acá lo importante es el que el paciente tiene antecedente de tener una pleurodesis. Por lo tanto, no voy a tener deslizamiento y voy a tener línea B, que en un neumotórax hecho y derecho no debería tener línea B y debería tener solamente estos artefactos que son las líneas A. Otra cosa importante cuando estamos iniciando la ecografía es cómo determinar una consolidación. Y aquí, si en ese no tengo el video, pero acá vemos el hígado, y esta imagen que se ve acá, que es muy parecida a la imagen del hígado, es una imagen de reverberación cuando los ultrasonidos se encuentran con estructura altamente restringente, por lo tanto, se produce lo que se conoce como la imagen en espejo. Y fíjense que la manera de diferenciarlo es que tiene la misma ecogenicidad que el hígado, a diferencia de esta imagen, donde vemos el diafragma, parte del hígado, hay un pequeño derrame pleural y hay una consolidación con zonas hiperecogénicas o blanquecinas que podrían corresponder a broncograma aéreo dinámico o estático según cambian o no con la respiración. Por lo tanto, esto hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene un pulmón normal y se encuentra con esta imagen de imagen en espejo. Ahora, otro hallazgo que nos puede llegar a error es el siguiente. Si se fijan acá, tenemos deslizamiento, líneas A, líneas A, y acá pareciera que fueran líneas A, pero fíjense que en el mismo paciente, esta está a 1 centímetro y acá lo que uno pudiera confundir como pleura está a 3 milímetros. Raro, un lado versus el otro. ¿Qué es lo que pasa? Este paciente, acá lo que tiene un enfisema subcutáneo. Y como el enfisema subcutáneo es aire, el aire no deja pasar nada de ultrasonido hacia posterior, por lo tanto no voy a ver nada. Y eso es importante determinar cuando estamos haciendo una ecografía. No intenten hacer una ecografía en un paciente con enfisema y ver si tiene un neumotórax, porque no van a ver nada hacia abajo. Y al apretarlo un poquitito, ustedes van a ver estos pseudo líneas B que uno puede llegar a confundirse. Por lo tanto, considerar que en este caso vemos que la distancia entre el inicio de la imagen hacia la que uno pudiera interpretar como líneas A es totalmente distinta. Al igual que José Luis, a nosotros nos tocó ver pacientes COVID y también durante mi guardia, mi semana, le he tratado de hacer alguna ecografía cuando han tenido algún tipo de desvío respiratorio. Y acá tenemos que ver un escáner donde tenemos una imagen que toca en la pleura y que tiene una traducción como líneas confluentes, líneas B, una pleura bien irregular, a diferencia de este lado, donde se ve una línea pleural bastante adecuada y una o dos líneas B. Ahora, este paciente tiene un paciente COVID. ¿Cómo me explico esto? Y un poco lo que les menciono acá. Las imágenes o la ecografía pulmonar va a depender fundamentalmente de que la patología toque la pleura, que ya lo mencionó José Luis. Y si tenemos, como en este caso, en que tenemos la pleura y la parte inflamatoria de la neumonía no toca la pleura, y esta es la parte de consolidación, lo que vamos a ver un patrón de líneas A con un patrón de una pleura bastante normal. A diferencia de que en este caso, aquí al medio, en que tenemos la zona inflamatoria de una neumonía, y acá tenemos la consolidación, la zona inflamatoria toca la pleura, por lo tanto, vamos a ver líneas B abundantes y con un poco mayor de engrosamiento de la línea pleural. Por lo tanto, va a depender la imagen de qué parte de la patología toca la pleura. Y finalmente, si la etapa de consolidación toca la pleura, vamos a estar,
Si la consolidación toca la pleura, vamos a ver una consolidación hecha y derecha. Por lo tanto, esto hay que considerarlo que si nosotros vemos una línea pleural o vemos un patrón de línea SA y el paciente tiene sintomatología, tiene signología, es probable que los fenómenos histológicos no tocan la pleura. Por lo tanto, hay que tener esa consideración. Y esto un poco en un webinar que hubo hace poco de WinFocus Ibérica, del Ramón Nogué, que es el director, que con su permiso la estoy colocando acá, es que él hace unas conclusiones de la ecografía que me parecen bastante razonables. Y en el fondo, la ecografía pulmonar parece fácil, pero no olvidar que es operador dependiente. Y eso tiene que ver con el estudio que uno hace, la frecuencia que lo ocupa, el seteo del ecógrafo, etcétera. Que si bien es cierto es superior a la radiografía, pero no siempre la sustituye. Y probablemente hay algunas condiciones que yo también la voy a complementar con la radiografía, que en algunos casos evita TAC y radiografía, sobre todo cuando hay un deterioro brusco, cuando el paciente no anda bien, cuando tengo que planificar alguna maniobra de reclutamiento, cuando quiero saber si lo coloco en prono, etc. Como ya se lo mencioné, ve solamente las lesiones que tocan la pleura, que si vemos una línea B o muchas líneas B, puede ser una señal de alarma para preguntarse qué hay debajo de esa línea B. O en cierta medida, en algunos casos, uno ve un sector con línea B y se mueve el transductor hacia derecha o hacia izquierda, o lo coloca entre los espacios intercostales de forma horizontal, uno logra ver la zona de consolidación. También nos sirve para monitorizar los cambios globales y focales, ya sea con los parámetros respiratorios, con el prono, maniobra de reclutamiento y con la evolución. También podemos establecer un área específica que queremos seguir, que sabemos que hay algo cambiando, que está con mucho patrón de línea B y queremos ver si esa evoluciona. Ellos lo han determinado con bastante experiencia, que es excelente, y como lo dijo José Luis, es excelente para el control y evolución de lesiones COVID-19. Discrimina mejor en TAC las áreas de inflamación, que son fundamentalmente cuando hay gran cantidad de líneas B. Y lo más importante, que es un poco lo que quiero transmitir, es que necesita una formación reglada por expertos. ¿Y qué significa una formación reglada? Una formación reglada, como por lo menos los cursos en los que practica, en los que da José Luis, en los cursos de WinFocus, del cual soy partícipe. Existe el curso con un cierto grado de formación teórica, formación práctica, pero después viene la fase post-curso de recolección de datos y recolección de imágenes y de interpretación de imágenes, que probablemente sea una de las cosas más difíciles en ecografía pulmonar, porque la ecografía pulmonar es muy sensible en todos los hallazgos, pero es poco específica para cierta patología. Y hace un poco tiempo estaba leyendo una editorial, que salió hace 1 o 2 semanas, donde decía: no todo lo que brilla hoy en relación a la ecografía brillará después. Y tiene que ver fundamentalmente con estos hallazgos ecográficos que han sido escritos para COVID, que probablemente, o muy probablemente, cuando salgamos de esta pandemia, esos hallazgos ya no van a significar COVID, porque van a depender de cuál es la frecuencia del virus o de la patología que predomina. Por lo tanto, eso es muy importante tener en consideración. Y en cierta medida, esta cosa es útil, pero hay que ser responsable en tratar de tomar imágenes, de compartir imágenes. Ahora, uno en esta actualidad puede compartir imágenes por WhatsApp, por Drive, etcétera, y es importante tener la opinión de algún experto que revise tus imágenes y te ayude a corregirlas, porque eso va a hacer que utilicemos la ecografía de una manera correcta y no la desprestigiemos, como en algunos momentos o como pudiera pasar. Eso es lo que les quería comentar muy brevemente. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Pablo. Muy claro. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Vamos a pasar a las preguntas del auditorio. Tenemos 2 preguntas. No sé si las estás viendo, Frances. ¿Me escuchas?
Una de las preguntas es hacer... Déjame ver. ¿Qué me ven? Sí, a ver, dime, te escucho. Hay dos preguntas. Una es, la de las variables ultrasonográficas mencionadas, ¿cuáles nos ayudarían a valorar las alteraciones de acoplamiento ventrículo izquierdo en el monitoreo multimodal y manejo de fármacos vasoactivos? A ver, en el monitoreo ecocardiográfico tienes la posibilidad de usar la presión en cuña en pulmonar, que para el cálculo de esta necesitas hacer un Doppler tisular en el cual tú puedas valorar el valor de E versus E', aplicar la fórmula de Nagin y sacar la presión en cuña de la pulmonar. Todos sabemos que valores menores de 8 son valores normales y mayores a 15 estamos hablando de hiperresistencias en el lado izquierdo, hiperresistencias que reflejan en espejo el lado izquierdo, que nos permiten tomar, de alguna manera la forma de bajar las drogas vasoactivas o de subir porque estamos viendo que hay mucha resistencia o una poscarga muy elevada en el lado izquierdo que puede dañarnos el ventrículo. La otra forma sería el cálculo de las resistencias sistémicas a través de eco, que aplica una fórmula en la cual tú tienes la presión media, tienes el valor de la aurícula derecha que está a través de la presión venosa central, le aplicas un valor especial y sacas el valor de las resistencias sistémicas, pero esta es visada por eco, ¿no? El gold estándar sería el cateterismo cardíaco para poder hacer un cálculo de resistencias sistémicas. Y pues las que están endosadas en ecografía. Y las otras que ya son monitoreo, como dice ahí, monitoreo multimodal, eso quiere decir el monitoreo que sacamos en pantallas, es decir, lo que significa las curvas de presión, volumen, estas también pueden servir, pero eso ya es en cuanto a monitoreo multimodal, que no están endosadas a la parte ecocardiográfica. Muy bien, muchísimas gracias, Frances. José Luis, ¿querías hacer alguna apreciación respecto a lo que hemos estado hablando? Sí, bueno, es también en función de una de las preguntas, ¿no?, que he visto en el chat respecto a la influencia o no de las arritmias en el manejo de la predicción de respuesta a volumen, ¿no? Yo quiero insistir en que, además de, como muy bien ha dicho, ¿no?, Frances, la necesidad de usar volumen tidal alto, que es una limitación porque tendemos a la protección pulmonar, ¿no?, y por tanto volumen tidal bajo. Yo quiero insistir que, de nuevo, ¿no?, si tenemos una compliance pulmonar muy baja, incluso aun teniendo volumen tidal alto y cumpliendo la ausencia de arritmias, la transmisión de las fases del ciclo respiratorio a las cámaras cardíacas no se va a cumplir. Y, por tanto, la validez de la predicción de los parámetros dinámicos es mínima o nula. No sé lo que opináis los demás. Muy bien. Acá nos preguntan, para Pablo, para ti, la pregunta es, considerando el alto número de pacientes en Chile, ¿hay algún estudio en curso de ecografía pulmonar en COVID? Existe un curso, más que un trabajo de ecografía pulmonar en COVID, no está establecido, porque yo creo que lamentablemente, si bien es cierto, hay alumnos míos o fellows míos o médicos intensivistas que rotaron conmigo que son fans de la ecografía, uno en Antofagasta y el otro en la Universidad Ezequiel González Cortés. Desconozco si ellos han buscado los signos, porque en cierta medida probablemente se han visto sobrepasados o los niños no son muchos, o por lo menos en la parte pediátrica, de lo que hemos sabido que la mayor cantidad de niños se han presentado como síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, más que una falla respiratoria. Ahora, en cuanto y eso tiene que ver con que en Chile, por lo menos, acá en Santiago, donde estamos con muchos pacientes COVID, mi hospital pasó a ser netamente adulto. Entonces, los pacientes pediátricos quedaron concentrados en 2 o 3 lugares. Así que desconozco esa información. Ahora, me habían hecho otra pregunta que en cuanto al tiempo de entrenamiento. Y en general todos los cursos que existen, tanto presenciales como los cursos a médicos en formación, si bien es cierto, la teoría en ecografía pulmonar es bastante corta, de 4 a 6 horas, con un periodo de práctica también no muy largo,
yo diría que acá lo más importante es poder validar las ecografías que tú haces, porque en cierta medida eso es lo que te va a ayudar a poder ir adquiriendo la expertise. Incluso por falta de tiempo, no quise ponerla ahora, pero viendo un paciente adulto, una señora obesa, estando en programa traté de hacer una ecografía porque quería reclutarla y me costó mucho definir si la imagen que estaba viendo era infra o supradiafragmática. Increíblemente me costó mucho. Entonces, por lo tanto, sabiendo esas limitaciones o por lo que yo les mencioné, es que uno tiene que ir buscando las herramientas para tratar de definir que lo que estoy viendo realmente es, porque es muy fácil confundirse. Y en cierta medida, y me ha pasado cuando los médicos que rotan conmigo para ecografía, que son fellows de intensivo pediátrico, me muestran las imágenes pulmonares y muchas veces me muestran una consolidación que es el hígado, una consolidación que es el vaso, o muchas veces me muestran un estómago lleno que simula muchas líneas B. Por lo tanto, ahí en el fondo, ahí un poco está la clave. Por eso que esta cosa sí, es fácil, pero también fácilmente te puedes equivocar. Y ahí un poco, por lo menos lo que yo enseño, que en esas zonas, cuando tú escaneas una zona inferior, anda a buscar el diafragma. Si ubicas el diafragma, básicamente vas a saber si estás abajo o arriba. Por lo tanto, acá lo importante es lograr un número mínimo de ecografías con su historia clínica, tu apreciación de examen físico, por qué la hiciste y cuáles son tus hallazgos. O sea, aquí es una interacción de todos estos elementos. Y por lo menos de la certificación por lo menos para la certificación de ecografía básica pulmonar de la avanzada de WinFocus, era que nos pedían 60 estudios. 60 estudios formales de ecografía con su base de datos y mostrarlo en el fondo. Y es un poco lo que uno debería hacer. Para toda la ecografía, si tú haces una ecografía, guarda parte de la historia, guarda la imagen, compártela con alguien que tenga un poco más de experiencia y te va a dar el feedback inmediato. Y esa es la mejor manera de mejorar y evitar equivocarse, que es lo que uno quiere. Y validar la ecografía. Lo que hacemos nosotros en mi servicio básicamente es incluirlo en la valoración del paciente. O sea, todos los fellows, todos los médicos en formación tienen el uso del ecógrafo como parte de su programa de estudio. No es una formación anexa, sino que es una formación básica, como otra destreza, como manejar un respirador, como manejar un catéter, tienen que también manejar el ecógrafo. Entonces ya no... Todas las mañanas hacemos ecografías, todas las mañanas estamos haciendo el entrenamiento continuo, que pasa ahí, me parece que se tiene que mover la medicina crítica también. Todos estamos de acuerdo nosotros de que la información que nos da el ecógrafo es terriblemente válida y rica. Entonces, en el día a día también creo que hay que enseñar a los médicos jóvenes a incorporarlo en la práctica habitual. Hay una pregunta para Francis o para todo el grupo, no sé si yo no lo estoy haciendo, pero ¿qué experiencia tienen con el EcoStrain para función cardíaca? Bueno, el EcoStrain es una de las modalidades que están ahora en boga, ¿no? Realmente yo no tengo experiencia en el EcoStrain, nosotros hacemos hasta el Doppler tisular, pero es una de las muy buenas alternativas que están hoy ahora experimentándose para el manejo hemodinámico de los pacientes. Pero me parece que todos deberíamos pasar, como dijo Pablo, en la formación de la ecografía, de la ecocardiografía, deberíamos tener los conceptos claros de lo que es primero la ecografía básica, aprender a ver ventanas, aprender a ver realmente todos estos elementos que son importantes para hacer los cálculos, para luego ir avanzando en los cálculos hemodinámicos en base al Doppler pulsado, al Doppler color, al Doppler tisular. Una vez que hayamos nosotros aprovechado todas estas instancias, podríamos seguir incrementando o mejorando las técnicas de diagnóstico. De ahí yo creo que muchos de los protocolos que se derivan de los manejos de pacientes, sobre todo el EcoFocus que nosotros hacemos en el área de emergencia, fíjate tú que solamente valora la parte visual de la contractilidad miocárdica, que eso lo puede hacer cualquier emergenciólogo, cualquier intensivista que está en formación, que me parece muy idóneo. El colapso o la distensilidad de la vena cava,
Eso le permite a un médico de cuidado crítico tomar decisiones en ese momento en cuanto a la carga de volumen o a la necesidad o no de una droga vasoactiva. Entonces tú sumas varias cosas como una hipocontractilidad, una hipocinesia en un paciente o una hipercinesia con una vena cava colapsada, te da una idea bastante aproximada de que el paciente está con un déficit de volumen, y más aún si es que la causa por la cual está en ese momento es un choque hipovolémico, te permite tomar decisiones importantes en ese momento. Creo que todos los que estamos aquí, como dicen ustedes, somos fans de la ecografía y yo me sumo a ese grupo. Yo adoro hacer ecografía, de hecho hago todo con el eco. Entonces creo que esa versatilidad que tiene el eco es empezando por la parte básica, ¿no? Enseñando a todos justamente cómo deben ver a ese corazón, cómo deben ver a ese pulmón, cómo deben ver a esa vena cava. Y luego pasar a las alternativas mayores que son el EcoStrain y el resto de modalidades. Digamos que hoy por hoy es como todos sabemos, hacer un catéter sin ecógrafo es mala praxis, es meterse a ciegas, es como manejar Exacto. con los ojos cerrados. Me pongo la venta y me voy a la ruta a 200 por hora y veo qué pasa. Si llego, Exacto. voy bien. Entonces, ya tenemos que seguir en ese camino, me parece, que la gente entienda que la ecografía son una prolongación de nuestros sentidos adentro del paciente. Entonces, es imprescindible poder transmitir eso a la gente que se está iniciando en el área crítica y a nuestros compañeros también, porque a veces uno ve al costado como algunas limitaciones o gente que te dice, pero todo vas a hacer con el ecógrafo, como decías vos, sí, voy a hacer todo con el ecógrafo, voy a mirarle el nervio óptico, voy a hacer todo. Todo. A ver, quiero ver si alguna Javier, pregunta más. Javier, Sí, Javier, ¿quién sí, anda? un comentario aparte. Hace Pablo. un par de años nosotros también logramos, después de haberme formado con José Luis en España y con Ramón Nogué también en España, logré un poco convencer a los encargados de la formación de los intensivistas pediátricos acá en Chile, y por lo menos 4 de 5 universidades pasan conmigo un mes aprendiendo lo básico en el fondo, para el intensivo. Así que también estamos avanzando en ese punto. Excelente, excelente. Acá hay un comentario en el chat que dice, a ver, se los leo. Si los chinos y los españoles le dieron alto valor a la ecografía, como dice el doctor Vázquez, ¿por qué dudar si en pandemia, a falta de PCR, es otro elemento diagnóstico? ¿Nos alcanza como para hacer diagnóstico solo con ecografía, sin PCR? ¿Qué opinan? Bien, bueno, sabemos que la ecografía tiene una alta sensibilidad casi igual que la tomografía. Sin embargo, no olvidemos que es un estudio más, es una herramienta más de todo lo que tenemos que hacer, empezando por la historia clínica. Hace poco comentaba de una paciente con sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico. En caso de que no tengamos PCR, que no tengamos inmunoglobulinas, el simple hecho de estar en contacto con un paciente positivo ya nos da la pauta para hacer un diagnóstico. Pero sin embargo, es como en todo, la ecografía no sustituye a la exploración física, no sustituye a la historia clínica, no sustituye a todo lo demás. Entonces, si bien es una buena herramienta, es un apoyo, una herramienta más, no es un valor único para hacer un diagnóstico como tal. José Luis, algo... José Luis. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con todos vosotros, es una herramienta más, pero de verdad que cuando a nosotros nos devastó la pandemia, es que solo había COVID, es que los pacientes que no eran COVID no venían a los hospitales porque tenían miedo. No me explicáis qué ha pasado con esos infartos, con los ictus, con el resto de las patologías, pero realmente no llegaban al hospital. Y los que llegaban eran código con infartos, ictus y COVID, quiero decir que... en el ambiente epidémico, que es lo que nos dice la clínica, ¿no?, con fiebre y tos y un pulmón con líneas B más o menos confluentes, pues evidentemente puede ser otra cosa, pero es que diga lo que diga la PCR, que sabemos que está súper limitado en su valor, mientras no se demuestre lo contrario, ese enfermo hay que aislarlo y manejarlo como si fuera un paciente COVID. Yo creo que eso lo hemos sacado bastante en nuestra experiencia, ¿no? Tenemos una pregunta más que ahí lo voy
La voy a responder si me permiten y si alguno opina otra cosa, seguimos. Preguntan acerca de la formación o de la capacitación en ecografía, déjenme que la quiero leer, si se puede hacer de manera virtual. Yo creo que todos los que estamos aquí somos docentes a través de distintas sociedades científicas y certificaciones en ecografía y existen modalidades virtuales, pero es necesaria una instancia de evaluación del alumno, por mi punto de vista, en la expertise, en la destreza. O sea, no alcanza con escuchar charlas, con escuchar, ver videos, sino ver cómo agarra el ecógrafo, cómo pone, qué imagen logra, en qué falla quizás ese mínimo movimiento de la sonda. Entonces, sí, la virtualidad aporta muchísimo, pero me parece que la virtualidad debería siempre complementarse con una instancia práctica. No sé qué opinan los demás. Javier, yo coincido contigo en que en cierta medida y un poco por eso fue un poco el objetivo de la charla en el fondo, porque escuchando parecía que es muy fácil, pero también es fácil equivocarse. Entonces, claramente, si bien es cierto, tú puedes tomar la teoría en algo virtual, pero es muy importante tener mentalmente la correlación de la historia del paciente, del examen físico, de cómo tú buscas esos hallazgos ecográficos y como tú dices, cómo mueves la sonda, qué movimientos tienes que mejorar, cómo tomas la sonda, cómo hace el estudio, porque la gran clave de la ecografía, y si ustedes se fijan, fíjense cuando hay un ecografista, un radiólogo va a hacer una ecografía. Ellos son súper esquemáticos, siempre parten por la misma parte. Por lo tanto, esa manera de esquematizar los estudios, uno también la tiene que tener, porque te obliga a hacer la ecografía o el órgano que estás buscando de la misma manera. Y eso te permite comparar tus imágenes y mejorar las imágenes en lo que estás fallando. Eso. Acá también plantean que es para los médicos en urgencia. Sí, de hecho, hasta hace poco se había planteado si es necesario que los médicos que hacen internación común, los médicos que hacen atención primaria, pediatría, también hagan ecografía. Está en discusión en otros lugares si hay que implementarla como una herramienta para todos los profesionales, pero para todos los que hacemos medicina crítica, sin lugar a duda, ya tiene que ser una herramienta. Emergentólogos, intensivistas, anestesistas, cirujanos, todos los que estén en ese lugar, es una herramienta ya a esta altura de la historia imprescindible. No se puede obviar. Déjenme que chequeen las pantallas si tenemos alguna otra pregunta. A ver, espérenme un segundito, acá estamos en el... No hay más preguntas. Les podamos una conclusión a cada uno de los panelistas. 2 minutitos cada uno y cerramos el webinar. ¿Te parece que empecemos contigo, Gerardo? Sí, muchas gracias, Javier. Pues lo que comentaba al principio, tomar la ecografía como una herramienta más a la exploración física. Todos los que utilizamos la ecografía sabemos que no es en vez de, sino además de la exploración física convencional. Nos da muchísima información. Agregando un poquito al comentario de la ecografía en urgencias pediátricas, que fue con lo que yo inicié mi presentación, que tal vez no se vio, pero efectivamente también hay una variante de ecografía en urgencias pediátricas que es un poquito más binaria, más de sí o no, si hay alguna afección o no, y se enfoca sobre todo a los pacientes pediátricos con patologías de urgencia, apendicitis, invaginación, que todo eso ya está normado. Pronto habrá seguramente más asociaciones que se dediquen a impartir ese tipo de cursos, esperemos que pronto suceda. Y pues al final agradecerles, la verdad es una experiencia increíble estar aquí con ustedes, grandes personales de la ecografía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Te tengo al lado en la secuencia, Frances, a ti. Así que si quieres despedirte, decir algunas palabras. Bueno, para mí también ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes esto de la ecografía. Yo soy una amante del eco, realmente me encanta esto, es para mí una herramienta muy útil, como dice Gerardo, es parte
de la evaluación hemodinámica que podemos hacer en todos aquellos pacientes críticos pediátricos. Solamente me encantaría decirles algo más. Los pacientes pediátricos con COVID, recuerden que son no muy sintomáticos, la mayor parte de ellos tienen cuadros muy leves a moderados. La sintomatología respiratoria y las imágenes radiológicas se centran más a infiltrados intersticiales o en otros casos no encontramos tampoco hallazgos pulmonares. Yo creo que la ecografía es complementaria en el sentido de que es mucho más sensible que la placa de tórax. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo a nivel mundial y comparando en tomografías la mayor parte de las tomografías son de adultos. Por lo tanto, todos estos hallazgos de vidrios esmerilados en las partes periféricas, casi todas son modelos de adultos. En la parte pediátrica nosotros poco o nada hemos visto estas imágenes tomográficas. Yo pienso que esto va a ir en la evolución de esta pandemia, probablemente vayamos encontrando más hallazgos que nos permiten ejemplificar y poner a conocimiento de todo el mundo qué imágenes podemos encontrar propias en lo que es la parte pediátrica, porque de las experiencias que nosotros hemos tenido en pacientes críticos, todos ellos con comorbilidades, la mayor parte, o sea, la mortalidad que nosotros hemos tenido, que es muy baja, tenemos una índice de letalidad de 1.9%, que se acomoda a los estándares mundiales, pero todos aquellos han tenido comorbilidades de base. Y muchos de ellos, la causa es el choque séptico, eventualmente en esos casos son ya cuadros donde hay sobreinfección bacteriana al proceso tal como COVID, porque el COVID lo que hace es desencadenar un síndrome de respuesta inflamatorio que luego se va complicando y en realidad la causa de mortalidad de esos pacientes termina siendo en estos casos que yo les cuento el choque séptico, con todo el arsenal propio del choque séptico, tanto en lo que es laboratorio y en lo que es imagen. Entonces es importante esta parte acotar que en el área pediátrica todavía no tenemos este fenómeno asociado a nuestros hallazgos, ¿no? Y que la ecografía debe ser parte del diagnóstico hemodinámico, por eso tiene que ser multimodal, o sea, tenemos que ocupar otros elementos también, no solamente esta parte. Y nada más, agradeciéndoles a todos y encantada de poder compartir con ustedes en alguna otra oportunidad, por supuesto. Se acabó, se anticipó, no hay. Ahí está. Ahora sí, estoy con el micrófono con problemas. Ahora sí, muchísimas gracias, Frances. José Luis, te escuchamos. Bueno, yo agradeceros a vosotros la oportunidad de poder saludar a un gran amigo, a Pablo Bravo, y de hacer nuevos grandes amigos, espero, como sois todos vosotros. Y voy a resumir mi opinión. Mi opinión es un médico o un ecógrafo. No podemos dedicarnos a desviarnos de atención haciendo ecografías, pero no se puede hacer atención médica sin un ecógrafo. Esa es mi opinión. Un abrazo a todos y también los asistentes. Muchísimas gracias, José Luis, totalmente de acuerdo. Me encantó eso último. Me encantó. ¿Pablo? Yo estoy de acuerdo con todos. Obviamente, siendo un fan de la ecografía, también he visto las limitaciones y es cosa importante de conocerlas. Y dar un mensaje en cierta medida que SLACIP, como presidente de la SLACIP, estamos abiertos y queremos que toda Latinoamérica participe con nosotros. Y nuestro primer paso fue iniciar estos webinares en que contar nuestra experiencia, contar nuestras dudas y en cierta medida salir fortalecidos de esta pandemia que nos sirva para poder trabajar en conjunto desde el norte hasta el sur, incluido España, incluido Portugal, porque en cierta medida esto nos ayuda a compartir experiencia y a aprender y a beneficiar a quienes son nuestros pacientes, que es lo que uno finalmente quiere. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los exponentes por su disponibilidad de tiempo y sus excelentes
presentaciones. Ojalá, como dice Frances, lo podamos repetir en un futuro próximo. Muchas gracias. Yo sigo hablando con el micrófono cerrado, tengo un problema con el micrófono. Muchísimas gracias a todos los presentes, a toda la gente que se ha conectado a través de Facebook, a través de Zoom. Muchísimas gracias, fue un placer inmenso compartir este webinar con todos ustedes. Y espero que, como dice Frances, como dice Pablo, contentísimo de haber compartido esta charla con José Luis también, nos sigamos viendo, trabajando para lo que es lo más importante, la atención de los chicos y de calidad. Nada más por ahora, muchas gracias, hasta el próximo webinar. Los dejo, anda por ahí Carlos, ¿o no? No sé. Sí, aquí Ahí estoy. está Carlos. Ahí está. Hola, ya creo que Pablo ya les hizo. Muchas gracias al Comité de Ecografía por su excelente presentación en el 9º webinar. Y vamos a seguir con el 10º. Para el 10º webinar tenemos el Comité de Trauma, que está coordinado por el doctor Pablo Neira. En él vamos a estar viendo los tópicos en relación a qué es lo que tienes que hacer tú cuando tú estás manejando un paciente que tiene COVID y tiene un trauma. La invitación queda abierta para las 14 horas del Chile de la siguiente semana, y a todos la invitación ya se las pasó Pablo. Pueden entrar a mandar un mail a slaship.sociedad@gmail.com, donde al recibir su mail nosotros les enviaremos los requisitos que pueden entrar. Pero la finalidad de nosotros no es más que nosotros podamos podamos compartir nuestra experiencia con ustedes, y que ustedes todos puedan entrar y participar como lo hizo hoy el día del Comité de Ecografía. Hasta luego todos. Gracias. Nos vemos a la siguiente. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Ok, muchachos, ya se detuvo la grabación.